15 minutos han pasado de la hora 10, me voy a Rosario. Rosario siempre estuvo cerca para hablar con un amigo. Esa gente que uno empieza a referenciar, a admirar, a apreciar el intelecto por encima de la cuestión mediática. Aquello que hacen medio a partir de su conocimiento, de su sapiencia sobre un montón de cosas, ¿no? Con el licenciado Lucas Carena, que lo vengo siguiendo desde el 2015 aproximadamente a través de un programa que hacía en TLV1, Toda la Verdad Primero, se llama La Brújula. Hoy continúa ese espacio junto a Pablo Dávoli y siempre tienen la inquietud de abordar determinada temática desde el conocimiento de la historia y de la realidad esencialmente. Lucas, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Juan, bueno, encantado, muchas gracias por la comunicación nuevamente. Ya ha pasado tiempo de la última vez. Sí. Y bueno, tengo un lindo recuerdo de aquella conversación, así que te agradezco que me hayas convocado nuevamente a tu programa. Lucas, muchas veces uno, viste, en el periodismo deportivo vos querés entrevistar a Messi, en la politiquería querrás entrevistar a Cristina, qué sé yo. Uno en estos menesteres quiere entrevistar a la gente que uno siente que sabe, o pueden hacer un desglose de la historia y de la realidad y desde una profundidad que tiene que ver con el revisionismo histórico y con desentrañar las palabras, las cosas, los conceptos, y creo que contigo y con otra gente se pueden hacer ese tipo de cosas. Pensaba en convocarte para charlar, porque hoy es el 17 de octubre, que es una fecha que es una bisagra en la historia de la política argentina, y venimos seguido del 12 de octubre, que es otro en el continente y en la humanidad. Son dos fechas bisagras, y quería un poco abordarla contigo, para poder comprendernos mejor. ¿Cómo queda instalado una idea y cómo esa idea se desvirtúa con el tiempo, ¿no? Lo que es la tergiversación histórica. Efectivamente, bueno, ante todo te agradezco tus palabras introductorias, a mi criterio algo inmerecidas, digamos. Para alcanzar la sabiduría se requiere un tramo del que uno no está ni por asomo cercano. Te agradezco los créditos y la confianza para tratar algunos temas, particularmente estos dos que traes, efectivamente son temas muy, muy importantes. Hoy se conmemora para la historia argentina, aquel 17 de octubre del año 45, donde una movilización de características masivas, de clase sobre todo obrera, pedía la liberación del coronel Juan Domingo Perón en ese entonces. ¿Qué? Que en 8 días antes había sido obligado a renunciar, ¿no? a sus cargos. Esto hay que recordárselo a la gente. Sus cargos eran vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Claro. O sea que estamos hablando de que Juan Perón no era un marginal dentro de lo que era esa cúpula del gobierno que se había hecho del poder a partir del 43. Es un golpe de Estado que reviste características singularísimas. Esto lo dice Seimeldin en una entrevista que le hace La Nata. Pero que, claro, tuvo características donde la movilización popular, el pueblo salió justamente a pedir por la reivindicación de un líder político como nunca antes había pasado en la historia de nuestro país. Y además de características absolutamente espontáneas. Esto hay que aclararlo porque muchas veces hay quienes han intentado hablar de la falta de espontaneidad de esta movilización. Hay algunos historiadores como Juan Carlos Torres que sostienen que fueron los movimientos sindicales los que movilizaron a la gente, pero hay cierto anacronismo a mi criterio acá, porque el movimiento obrero organizado se organiza a instancias del peronismo, no antes. No hay que pensar que para ese entonces ya había un movimiento obrero con las características que le damos luego y a través y por el peronismo. Entonces, a mí me parece que es un poco antojadizo. Y hay un dato muy particular, te devuelvo la palabra, es que efectivamente los sectores sindicales que se organizaron para dar respuesta a esta embestida, que la prisión de Perón y Martín García está dada también por presiones oligárquicas, por las reformas que venía haciendo y las concesiones
a los sectores más populares que venía siendo el entonces coronel Perón, generaban obviamente una contraofensiva a esos sectores conservadores que se habían vuelto oligárquicas, que estaban detrás de Patrón Costa, contra quien realmente fue el golpe, y contra Braden, ¿no?, la embajada de Estados Unidos. Claro. Entonces, el poco movimiento obrero que hubo, se reunió, el Comité Central del Confederal se reunió el 16 de octubre y acordó una huelga general para el 18 de octubre. Esto es un dato que pasa desapercibido, pero que tiene una gran significación, porque la medida fue una huelga general, no una movilización. Y fue convocada para el 18. No el 17. El estallido social fue el 17, claro. Por lo tanto también es un indicio de que se trató de algo espontáneo. Coparon la plaza a las 7 de la tarde y para las 11 de la noche Perón ya estaba hablando en el balcón de la Casa Rosada y lanzando obviamente su candidatura. Esta vez no se achicó, fue por todo, ¿no? Bueno, desde la cárcel Perón le escribía a Evita diciendo: cuando salga de acá nos vamos y nos retiramos a la vida privada, digamos, a tener una relación tranquila y sana. Creo que no estaba en los planes de Perón en ese momento, después de estar preso, dedicarse directo a seguir en la política. Esa situación del 17 de octubre le cambia totalmente la vida. Tal cual. Esto que decís, Juan, es también muy significativo. Cuando él está preso, obviamente que, a ver, la turbulencia se da porque el 10 de octubre Perón, efectivamente, después de su renuncia, pero antes de caer preso, hace un acto público, se dirige a los trabajadores, y que fue transmitido por cadena nacional. O sea, hay un detonante, ¿no?, donde aparte insta a defender las conquistas laborales obtenidas. 3 días después es arrestado, pero es un discurso de despedida, claramente de despedida. Y lo que vos decís también es significativo. Él escribe cartas tanto a Evita, desde Martín García, como a Domingo Mercante. Claro. Recordémoslo, Domingo Mercante, uno de los organizadores del movimiento peronista, fue el secretario de Trabajo y Previsión, ocupó luego de Perón ese rol, ese cargo, y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Durante el peronismo fue Mercante, y después vino Carlos Aloé hasta el golpe del 55. En esas cartas, es lo que decís vos, él prácticamente quería retirarse a vivir a la Patagonia, claro, junto con Eva, tener una vida ya fuera de la política. Él creía que había cumplido su paso por la política. Por eso esto también es un indicio, estas cartas son un documento clave para la historiografía, para decir que se trató de algo espontáneo, ¿no? Félix Luna mismo, por ejemplo, no encontró evidencias de que haya una participación activa de Eva, caminando los barrios, instando a la gente a salir a la calle, porque también esto adolecería de otro anacronismo. Eva no era todavía en ese entonces la interlocutora de los sectores sindicales, ¿no? Por eso hay toda una historia media tergiversada que tratan de quitar la espontaneidad y por lo tanto legitimidad popular a ese movimiento que nace el 17 de octubre del 45. Pasa, ¿no? Lucas, que sucede esto. Hoy en día todo está como un previo montaje. Digamos, se aprendió de aquellos hechos espontáneos y ahora se los trata de disfrazar de espontáneo. El cómo surgían, obviamente los medios de comunicación era la radio fundamentalmente y el cine los de mayor transmisión en aquel entonces, y no generaba una cuestión espontánea como puede pasar hoy con las redes sociales y ese tipo de situación. Había algo que se instalaba en la comunidad y ahí salía a vociferarse a las calles, ahí salía a expresarse a las calles. Hoy es totalmente diferente. Por eso hoy me parece que se comete esa falacia de querer interpretar el presente desde la mirada de lo que pasó en aquel entonces. Es muy difícil juzgar la historia desde la perspectiva de estos tiempos. Claro, sí, y muchas veces al revés, se juzgan los hechos del pasado con la mirada del presente. Claro. Ambas cosas son, no se puede, no es, esto lo de Hilary de Locke, no es historiador el que no puede ver desde el pasado.
no hay que ver el pasado, hay que ver desde el Claro, pasado. el contexto. Y eso nos lleva a incurrir en errores garrafales y ciertas animosidades, muchas veces construyendo leyendas negras o leyendas rosas, a favor y en contra, terminan distorsionando los acontecimientos que nunca recaen en una objetividad, en una neutralidad absoluta, pero que sí deben ser lo suficientemente matizados para no hacerle contar la historia un relato. Lo que hay que evitar es el relato, que es lo que estamos acostumbrados con la imperancia de los medios de comunicación de hoy día a vivir de relato contra relato, y eso es peligroso, ¿no? Confunde. Digo esto para entrelazar los temas. Venimos del 12 de octubre de una discusión, un debate, de una reyerta que se da en la comunidad cultural, que es civilización versus conquista, el genocidio y demás. Digo, aquello que pasó hace 500 años, más de 500 años atrás, es también un cruce transversal a lo que fue el peronismo. No se puede entender el peronismo si no se entiende la fe católica. Es una de las partes de un componente. Somos consecuencia de algo que sucedió hace mucho tiempo más atrás. Digo, a lo mejor desde una cosmovisión. Es muy difícil a lo mejor al oído de cualquier oyente de a pie entenderlo rápidamente, pero ¿es así? Sí, efectivamente. No se puede entender al peronismo sin un trípode de tres patas, que son el ejército, el movimiento obrero organizado y la iglesia, por lo menos en un principio. Claro. Después, obviamente, que hubo una ruptura. Perón tuvo sus detractores, sus traidores dentro del ejército, y tuvo su oposición en ciertos círculos de la iglesia, ¿no? También, motivados por un sector de la democracia cristiana que venía fogoneado desde Estados Unidos con un cardenal Spellman, se llamaba pro aliado, que veía en Perón el último atisbo de totalitarismo del tipo filofascista. Entonces, después se dan ciertas rupturas, la historia no es lineal, pero no se puede entender al peronismo sin una hispanidad. Recordemos que en su viaje en el año 47, Eva Perón a España, Francisco Franco le entrega la Cruz de Isabel la Católica, que era un reconocimiento diplomático, pero que de una alta significación y simbolismo católico, lo que tenía que ver con esa España de los Reyes Católicos, nada menos, y se la entrega a Eva, ¿no?, en ese viaje. Por lo tanto, me parece a mí que hay que ser muy cauteloso a la hora de disociar a la figura del movimiento peronista con la hispanidad católica. Al contrario, fue todo lo contrario, fue esa continuidad. El golpe del 43, y esto es lo que muchos antiperonistas por ahí desconocen o no conocen, el golpe del 43 vino a romper una continuidad que se da desde Caseros hasta las relaciones carnales. Fue en contrario, o sea, le buscan a Perón en audiencias de su vida individual, de si estaba con unos o con otros, si jugaba a dos puntas. Tratan de indagar en su psicología, pero no ven lo que representó el movimiento en su conjunto como una ruptura desde los movimientos extranjerizantes, bien digo, que van desde el 43 a las relaciones carnales. Y eso es lo que yo lamento muchas veces, ¿no? Eso es lo que me parece que hay que reivindicar. Pero sí, hay un hilo conductor de la hispanidad católica al peronismo, para mí, muy claro, y solo aquellos que tienen una especie de patológica incapacidad de entender la tercera posición, que solamente piensan en términos eurocéntricos de izquierda y derecha, le pueden adjudicar al peronismo no tener esta reivindicación tradicional de la hispanidad católica, ¿no? Claro. Bueno, ahí el rol de las universidades, el rol fundamental que impera en ese ámbito para el conocimiento. Siempre se ponen elementos en contra del catolicismo y dentro del nacionalismo o del peronismo dentro de las universidades. Es como dos elementos a poner como epíteto de malo de lo oscuro dentro de la historia sin analizarlo.
digamos, el paradigma del movimiento nacional justicialista fue importante desde lo cultural, desde lo económico, desde lo político, desde lo ideológico y la filosofía que ello tenía en valor. Y no, nunca se le da un lugar para análisis. Vos sabés que hace poco leía justamente una entrevista a María Elvira Roca Barea, que es autora de Imperiofobia y La leyenda negra, hablando del 12 de octubre justamente, en la que decía que analfabetos hubo siempre, pero nunca antes en la historia habían salido graduados de la universidad. Justamente hablaba de los analfabetos que salen graduados con título universitario, ¿no? Esto me parece muy significativo, porque ella un poco es la que inicia una forma, digamos, de pensar el revisionismo histórico en torno al 12 de octubre, sumamente original y que rompió con las leyendas negras. Después podemos mencionar un montón de otros trabajos como el de Marcelo Bulos Modelo, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán, y ahora está justamente en España en este momento presentando la segunda parte que se llama Nada por lo que pedir perdón, donde redobla la apuesta, no solamente desmiente la leyenda negra, sino que además va contra los enemigos de España y todas las crueldades que acometieron, ¿no? Pero digo, básicamente nosotros, y en las universidades hoy se fomenta ya el 12 de octubre, no como el histórico Día de las Razas, sino como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, claro, sin conocer que cuando Colón llega a América en 1492, lo que había era un connubio, una pléyade de nativos dispersos que hablaban, como para darte un dato, hablaban más de 1.200 dialectos agrupados en 120 familias lingüísticas, o sea que no tenían ningún tipo de contacto cultural entre sí. Okay. Eso no era una diversidad armónica. Lo que había era un atomismo que se resolvía con el sometimiento de los imperios más crueles, entre ellos el azteca, ¿no es cierto? Claro, esto lo podemos, hoy con la historiografía moderna no lo podemos desmentir, ¿no? Los sacrificios humanos, la antropofagia, actos de canibalismo. Había algunos pueblos muy primitivos que no conocían la rueda, la alfarería, no domesticaban animales, y los españoles no vinieron acá simplemente a someter, o peor lo que se dice, a matar a todos. Hay un dato interesante, es que en América, para 1492, las universidades esto enseñan lo contrario, había entre 40 y 60 millones de habitantes, desperdigados por todo el continente. Y supuestamente se acabó un genocidio, digamos, un genocidio de escalas así planetarias como nos quieren enseñar. Tenemos que entender que entre 1492 y 1540, aproximadamente 19.000 españoles pasaron en distinto momento por estas tierras. María Elvira Roca Barea hace un cálculo matemático. Si vos dividís, más o menos 30 millones habrá habido en Iberoamérica, lo que es Hispanoamérica actualmente, la mitad de los que poblaban todo el continente. Si vos dividís 30 millones de habitantes, esto ya está en las apologías de Guillermo de Orange, que hablaba de 20 millones de personas exterminadas por los españoles. Los ingleses son los promotores de la leyenda negra. Si vos divides esa cifra, 30 millones por 19.000, te da que cada español mató a 1.600 nativos cada uno. Es decir, con espadas y bayonetas en esa época. No había armas de destrucción masiva. O sea que es un disparate total hablar del genocidio y del exterminio masivo. Sin embargo, parece mentira, las universidades promueven todavía esta idea de las asimetrías de poder, promueven también la idea, ¿no?, de un exterminio masivo a escalas jamás vistas, ¿no? Enhorabuena que se esté en algún momento revisando la historia y modificándola. Claro. Luca, me llegan algunos mensajes de la audiencia. Dice, le podés preguntar si en la escuela, ya que los padres creen, dice, bueno, a ver, podrás preguntar
por las escuelas, ya que los padres creen los hijos van a aprender, todavía no se enteran que es una estrategia de adoctrinamiento del Estado, una de los planteos que hace el oyente. Bueno, hay un preconcepto de que el hablar sobre política desde el rol de investigación universitaria o científica es como un anacronismo en sí mismo, según lo que voy leyendo algunos mensajes de los oyentes, como que invalida hablar de la historia, de pensarnos en lo que fue la conquista de América o lo que fue el Día de la Lealtad, como un hecho fuerte en la historia argentina o en la historia latinoamericana o en la historia en sí misma, porque uno de los temas que siempre trato de plantear, el justicialismo no fue solamente una cosa para los argentinos nada más, era algo que tenía que ver con un pensamiento que podía trascender estos límites geográficos, ¿no? ¿No es así, Lucas? No, efectivamente. A ver, volviendo a primero lo de tus oyentes, que me parece muy interesante. Yo no soy partidario de sacar a los chicos de la escuela, sino lo que nosotros tenemos que lograr es ocupar los lugares que nos permitan tener una mejor educación y una mejor escuela. Lo mismo con las universidades. Hay que entrar en la universidad, hay que permanecer en la universidad, hay que tener estudios académicos, no quedarse con eso, pero además superar, ¿no? Digamos, hay que recuperar, ¿no? En el sentido de Gramsci, lo digo, las casamatas de la cultura, aquellos órganos de promoción de la cultura que hoy están absolutamente copados por un progresismo bueno, que lamentablemente los tiene absolutamente confiscados a estos organismos. Y en segunda medida creo yo que, más allá de que la escuela puede ser o no un instrumento de manipulación, creo que lo que tenemos que hacer es tener una más y mejor educación y ocupar los lugares que de lo contrario ocupan otros. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Respecto del peronismo como un fenómeno que trasciende, desde luego, y actualmente, cuando Marine Le Pen dijo hace no mucho que quería formar en Francia un peronismo a la francesa, lo que estaba justamente tratando de reivindicar era el lugar de soberanía, ¿no?, que tenía la Argentina en aquellos tiempos, un lugar de autodeterminación que se fue perdiendo con el paso del tiempo, y por supuesto un tercer posicionismo, nosotros llamamos, que no se cuelga de de las fórmulas Pepsi, Coca-Cola, digamos, de izquierdas y derechas, que generalmente se nos imponen con la sacralización de la democracia electoralista, justamente el carácter movimentista que tiene el peronismo antes de la renovación, ¿no? Antes de lo que fueron las concesiones que se hicieron después de la dictadura, ¿no?, que se convirtió el pejotismo en un partido político más, con las características de la reyerta electoralista. Esa característica movimentista de un movimiento, un líder, una nación, es lo que le dio al peronismo esa posibilidad de ser tan temido. Mira, el peronismo cometió muchísimos errores, Juan, muchísimos errores, sin lugar a dudas, pero los que odian a Perón no lo odian por lo que hizo mal, lo odian por todo lo que hizo bien. Eso tenerlo siempre bien presente. Son aspectos de nuestra idiosincrasia. Varios temas que siempre me preguntan, y me lo están preguntando ahora. ¿Perón era masón, Lucas? Mirá, vos sabés que es un tema. Yo tengo un libro, un pequeño librito, ¿no?, muy humilde, con prólogo de Isia Recalde, que se llama la leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de goriladas, que me gustaría hacerte llegar en algún momento. El mito del Perón masón viene por dos lados. Uno, por su relación con una logia de características irregulares que se llama Propaganda Due, sí, en Italia, en el que estaban vinculados, viste, Licio Gelli, sí,
Sindona, bueno, el mismo, digamos, todo lo que era el Banco Ambrosiano. Muy ligado al Vaticano. Claro, pero que estaban ligadas al Vaticano. O sea, si la propaganda Rubel era la masonería, era una masonería adjudicable a toda la Iglesia Católica de ese entonces. Pero más allá de esta cuestión, hay que decir que esta logia en particular tenía características que la llamaban la logia filofascista, o sea, la vinculaban con el mussolinismo. Claro. Por lo tanto, las características y irregularidades tendríamos que hacer otro programa para explicarlas. Pero después, cuando fallece Evita en el año 52, la gran logia de unidos y aceptados masones, la gran logia argentina, supuestamente puso a media asta una bandera y mandó una nota a la presidencia por sus condolencias a la muerte de Eva Perón. Y por eso le quieren adjudicar a Perón que, Perón era masón. Esto es un disparate, porque además, cuando el lonardismo conquista el poder después del 55, lo primero que hacen los sectores del ejército que rodeaba a Rojas, vamos a decirlo con nombre y apellido, Isaac Rojas, a Muru, lo primero que hacen es darle la personería jurídica a la masonería que durante el gobierno de Perón nunca se la otorgaron. Claro. O sea, lo primero que logra la masonería a nivel argentino fue tener personería jurídica y empezar a tener muchísimo más poder y espacios de decisión en el ámbito de lo político. Entonces, no tergiversemos la historia. Yo creo que hubo miembros de esta institución, de esta logia, en uno y otro bando, miembros, pero no le cabe tal cosa a Perón, a la persona de Perón. Otro de los planteos que me hacen tiene que ver con, ¿existe el peronismo aún hoy? ¿El justicialismo como lo entendía la doctrina nacional justicialista? Bueno, yo estoy en la línea de Marcelo Bulo, en la línea de Rulli. Rulli escribe un libro que se llama La agonía del peronismo. Si el peronismo existe en un estado agónico o posagónico, digamos, hoy la idea que de peronismo se tiene está tan amañada y tergiversada que nosotros con dolor vemos cómo se confunde una progresía socialdemócrata con lo que históricamente intentó y quiso ser el peronismo. Por lo tanto, sí, yo te diría que a veces es mejor a alguien darle sana sepultura, en el mejor sentido, no porque uno lo quiera ver muerto, pero dar la sana sepultura para recuperar y rescatar lo que de bueno trajo, y limitar, en todo caso, los aspectos positivos de ese movimiento, pero no seguir sosteniendo algo y traicionando permanentemente su memoria, ¿no? Si nosotros el día que se conmemora la muerte de José Ignacio Ricci, vamos a andar por ahí hablando de la figura de Julio Tosco, claro, me parece como que lo que hay es un verdadero odio. Claro, se potencia Perón y no una reivindicación. Claro, se potencia el antagonismo como modo de hacer política. Solamente nos quedamos en la reyerta de una idea versus la otra y terminamos en esto que nos pasa hoy como pueblo. Estamos divididos siempre, constantemente. No terminamos de hacer el duelo de las cosas. ¿Se está a favor del colonialismo inglés? No se está a favor del colonialismo inglés, pero sí del hispánico. ¿Es así? Mira, el colonialismo, ¿qué le llamamos colonialismo? Digamos, está mal empleado el término colonia. Acá lo que hubo es una conquista, no una colonia. Ahí en el puerto de San Julián, vos lo trajiste a colación el otro día, sí, el domingo de Ramos de 1520 se celebró la primer misa en nuestro suelo. Sí. Y lo que acá hubo fue un proceso de evangelización, de mestizaje, que seguramente habrá tenido sus desmanes, habrá tenido sus excesos, uno no lo niega, uno no aboga por una leyenda rosa, uno no pinta todo de colores áureos, habrá tenido sus momentos oscuros, pero esto de sustituir un imperio por otro o una colonia por otra no me parece que es la mejor forma de pensarlo. Hay un libro muy interesante de Vicente Buzó que se llama Hollywood contra España,
Sí. 100 años perpetuando la leyenda negra, y te muestra cómo nosotros, que estamos muy abocados a la televisión hollywoodense, cómo Estados Unidos tiene una guerra contra España que empezó en 1898, cuando Estados Unidos interviene en la independencia de Cuba. Estados Unidos interviene en la independencia de Cuba para convertirla luego en su propia colonia hasta la Revolución Cubana, ¿no?, en el año 59, pero genera una propaganda de leyenda negra contra España que llega hasta nuestros días, ¿no? También tenés a Santa Marta de Pozo, que habla fake news del Imperio Español, ¿no? Embustes y patrañas negro legendarias, se llama otro libro muy interesante. Lo que nosotros tenemos que entender es que no es la España que nos han pintado, usurpadora de identidades, colonialistas, de la mitad y el sanaconazgo, lo que nos enseñan en la escuela y universidad, lo que realmente ocurrió. Después, yo no estoy a favor, por ejemplo, si uno no adhiere a un hispanismo anti-independencia. Yo creo que la Argentina, en su momento, tuvo y debió tener su propia identidad. No adhiero a la escuela de Julio González, ¿no? Esto de que San Martín fue un agente de la corona británica para favorecer los procesos impulsados por el napoleonismo, ¿no? En época de la Revolución Francesa, para promover los procesos de independencia en contra de España y a favor de Inglaterra. No creo eso, creo que la Argentina y muchos otros países de Iberoamérica encontraron su identidad, y esa identidad tiene a la hispanidad como propia, y negarla es para mí una mera felonía de moda. Es un atentado. Nosotros hablamos en castellano, no hablamos en inglés, por lo tanto no se trata de negar un colonialismo para adherir a otro, sino de recuperar esa identidad que tiene elementos autóctonos y que tiene elementos que vinieron del viejo mundo de la mano de España, y con ello el idioma y la catolicidad no deben ser para mí negados. Nosotros somos hijos, dignísimos hijos de la conquista, que vivimos con la cruz y con la espada. Había un presidente norteamericano que decía que la forma de romper y desunir a América Latina era quitarle la religión, porque era lo único que el idioma y la religión era lo que mantenía unido a una gran nación inacabada, como era toda Latinoamérica, por lo menos desde Argentina hasta México. En algún punto creo que lo lograron, y nos hemos dividido en tantos países que al fin y al cabo lo único que tratamos de hacer es competir entre nosotros, y no llegamos a ser esa gran potencia que nos tiene preparada la historia, porque tenemos todas las riquezas para poder ser una potencia. Sí, adhiero, creo lo mismo. Creo que los procesos de modernización se dieron a remolque de las instituciones. Creo que hay naciones que fueron construcciones estatales, o sea, naciones que nacieron de los estados. Divisiones como por ejemplo entre Uruguay y Argentina las entiendo bastante poco, más que sí como estrategias de balcanización, como un separatismo, más que como un independentismo, pero en general, digamos, esa unidad, hay que entender nuestra historia, no empieza en 1810, empieza en 1492, y nosotros, digamos, esa identidad que se fue en todo caso fraccionando, parcelizando, sectorizando, no nos tiene que impedir pensar en una patria grande. Yo estoy permanentemente en contacto con distintos referentes del pensamiento nacional de distintos países de Hispanoamérica, de Iberoamérica, y coincidimos que caminamos todos juntos y navegamos en el mismo barco para recuperar una identidad que está siendo permanentemente vapuleada, claro, desde la familia a nuestra forma de hablar, a nuestra lengua, a nuestra religión, a nuestra identidad. Ese camino hay que recorrerlo pensando en una patria grande, una patria ampliada. No podemos hacerlo de manera atomizada y fragmentaria, ¿no? Yo creo en eso. Bueno, vos fíjate que tengo varios mensajes, obviamente, que
Es un programa en este horario de interés general, lo escucha toda la audiencia en San Julián, que obviamente San Julián tiene una riqueza histórica a través de esto que vos rememorabas, que era la primera misa en suelo argentino, y hay tanta cosa en contra de aquello. Eso es llamativamente la negación de nuestra propia historia, la creencia de nuestra propia historia. Producto de, bueno, vivimos mirando series, vivimos adoctrinándonos con cosas que hablan de una religiosidad nefasta, por poco. Y de lo tanto, al ir negando nuestra propia fe, o la histórica fe que nos hizo como nación, también empezamos a negar nuestra nacionalidad. Y en ese derrotero vamos camino a encontrarnos sin poder entendernos como hermanos. ¿Se entiende lo que digo, Lucas? Es un poco... Estoy de acuerdo. O sea, a ver, el proceso de evangelización y las misiones evangelizadoras nunca fueron sustitutivas, siempre fueron integrativas. Las evangelizaciones se hicieron, sobre texto y a remolque de que los misioneros aprendieron las lenguas nativas, aprendieron sus costumbres, intercambiaron. Muchas religiones paganas encontraron al cristianismo como más adecuados a un camino concreto y directo de salvación. Yo creo que esta cuestión de la usurpación en el fondo subestima a los nativos, los convierte y los minimiza en seres inertes, desprovistos de raciocinio, de inteligencia propia, un poco lo que hacía Bartolomé de las Casas, ¿no? Que fue uno de los constructores también en suelo americano de la leyenda negra, de tenerlos como niños desprotegidos, desprovistos, que de pronto fueron gobernados y sometidos y a las que le impusieron una religión. Esto no fue así. Es decir, la religión fue casi de todos los elementos que se incorporaron del viejo mundo, uno de los que más rápidamente fue incorporado por los pueblos nativos, por motus propio, por propia convicción y por propia opción. Entonces me parece a mí que hay también una subestimación, un retrato pictórico que nos hacen de los nativos, de los aborígenes, un tanto me parece ingenuo, que no debe ser pintado de esa manera, ¿no? Marcelo Cuelo se atreve a decir que los pueblos sometidos en Iberoamérica fueron liberados por Cortés principalmente, y Pizarro, fueron liberados de un yugo, de un sometimiento, de las prácticas como el zoroato, como el delirato, como la antropofagia, sacrificios humanos de los más cruentos, a partir de la llegada de los españoles, que les dieron una visión tecnológica, cultural, que en ese tiempo fue superadora. Acá había tribus que no cultivaban los suelos, ni domesticaban animales. Sí es verdad que trajeron los españoles a veces enfermedades para las cuales acá no había debidos anticuerpos y tampoco ni siquiera el hombre europeo estaba preparado para saber la posibilidad de un contacto de este tipo que podía generar contagios pandémicos, con la posibilidad de que muchos mueran y no puedan resistir esas enfermedades acá no conocidas. Este tipo de cosas pasaron a lo largo de la historia, pero lejos estamos de hablar de una usurpación y mucho menos de un genocidio, de una matanza masiva. Okay. Lo mismo podemos decir, digamos, con la cuestión hoy que está tan en boga de los mal llamados mapuches, de los pueblos que se formaron en torno a, digamos, los ríos Itata y Chaltén, en Chile, que sería la región de la Araucanía, los araucanos, que hablaban un dialecto mapudungún, llamados mapuches por nuestros tehuelches. Ingresaron a nuestro país en la década de 1830, 1840, cuando ya estaba declarada la independencia argentina. Los usurpadores no éramos nosotros, eran ellos. Y que hoy cometen desmanes a diestra y siniestra y son recibidos como los verdaderos y autóctonos dueños de nuestra tierra. Eso me parece escandaloso, que además están monitoreados por una organización con sede en Bristol, Inglaterra, que tiene su sede en la calle número 6 de la Logia, así se llama. Claro.
Eso me parece a mí escandaloso. Y eso es usurpación. La nación mapuche que reside en Londres. Es un poco para entender cómo estamos como sociedad y como país. ¿Tenemos esperanza como pueblo? Tenemos esa gran nación argentina que en algún momento la pensábamos como potencia y hoy está tan golpeada, tan tristemente vapuleada. ¿Tenemos esperanza, Lucas? Desde la perspectiva de la historia y el tiempo. Siempre tenemos esperanza, siempre tenemos esperanza. Argentina se va a montar como un faro para el mundo, decía Benjamín Solari Parravicini en sus psicografías, no sin antes una gran tribulación. Es decir, la Argentina tendrá su propia revolución francesa, pero se va a erigir como un faro para el mundo. Atención con estas palabras. Siempre, Juan, pero siempre hay esperanza. Y yo la tengo y soy un portador de ella. Lucas, Karina, te recontra agradezco este tiempo, casi 40 minutos hablando un poco de temas que no muy recurrentes se hace en los medios de comunicación y poder meternos. Los mensajes de la gente obviamente entran en el debate y la pelea de que sí, de que no, de que tal vez, que a lo mejor, que este fue malo, que aquel fue bueno. Lo importante es empezar a darnos cuenta de pensar que la historia en algún punto la escriben los ganadores, pero siempre hay otra historia. ¿Lucas? Sí, bueno, no, te escuchaba atentamente. Sí, estoy de acuerdo. Esto es para abrir debates. Uno no viene aquí a dar respuestas. Uno no viene aquí a la función nuestra no es la de cerrar los debates, sino de abrirlos. Claro. La función de los que estamos en el mundo de lo académico no es dar siempre respuestas allí donde todo está, digamos, no solamente tratamos de echar luz donde hay oscuridad, sino que ahí donde todo está demasiado claro, a veces nuestra misión es echar un poco de tierra para ayudar a los demás a pensar y a pensar por sí mismos. Acá se trata de pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, y es lo que uno trata de fomentar e invitar a hacer. No nos vamos a poner de acuerdo siempre, pero tratemos de pensar cada uno por sus propios medios y apagar un poquito la televisión, que bastante poco tiene para decir, bastante poco tiene para enseñar, y bastante mucho tiene, aunque muchas veces no nos demos cuenta, para adoctrinar. Tal cual. Lucas, quien quiere oír que oiga, decía el Lito Nevia o otro rosarino, te mando un gran abrazo. Sí. Abrazo para vos, muchas gracias por la conversación y saludo para vos, tu equipo y tu audiencia. Andutriba. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.